Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Victoria Sotelo, yo soy docente del Centro Regional de Profesores Suroeste ANEP. Bueno, estamos en nuestra clase acerca de las unidades de análisis y la población. Estoy dictando la asignatura de metodología de la investigación para educadores sociales y para repasar un poquito lo que dimos la clase pasada, recuerdan que estuvimos hablando de las variables, lo que eran las variables nominales, ordinales, las variables cuantitativas, la variable dependiente, la variable independiente, todas esas definiciones que les pido que repasen. Una variable, como dijimos la clase pasada, es algo que puede tener diferentes valores, como el peso, la altura, a diferencia de una constante que solo tiene un valor, como la velocidad de la luz. ¿Sí? Los tipos de variables vienen determinados por el dato que representan. Por ejemplo, el peso es una variable cuantitativa, cuando se expresan números como gramos o kilogramos de un objeto. Mientras que si nosotros decimos en términos de si es pesado o liviano, sería una variable cualitativa porque presenta una cualidad, ¿sí? Así que tengamos bien claro eso. Cuantitativa cuando representa un número y cualitativa cuando ya denota una cualidad. Tenemos variables cuantitativas continuas, como puede ser la temperatura o el ingreso de una persona, ya que estamos en ciencias sociales, el ingreso en pesos, ¿sí? Y también variables cuantitativas discretas que solamente pueden tomar valores integrales, es decir, 1, 2, pero no 2,5, ¿sí? El número de veces que algo sucede, por ejemplo, las veces que llovió cada mes en el año en Bogotá, por decir algo, la cantidad de personas o seres en un grupo, no puede haber una persona y media, ¿sí? ¿Se entiende? La cantidad de objetos en un lugar. Bien. Tenemos variables cualitativas dicotómicas, por ejemplo, el sexo masculino o femenino, si bien esta variable muchas veces hoy por hoy la manejamos como el género, que asume más de una categoría, pero las encuestas siguen relevando también el sexo porque, bueno, así fue consultado años atrás y es una pregunta que sigue estando y se suma la de género, ¿no? El tipo de hospital, por ejemplo, público o privado, ahí tenemos una variable dicotómica porque asume solo dos categorías. Variable cualitativa nominal es una variable no numérica que presenta 3 o más categorías, por ejemplo, la afinidad por un equipo, Nacional, Peñarol, Plaza, Colonia. Bueno, ahí no estoy ordenando, son distintas categorías que asume la variable club deportivo por el cual uno es fanático o está afiliado, ¿no? Por ejemplo, carrera universitaria, biología, derecho, medicina, enfermería o economía. Entonces, esas son variables nominales porque nominan o caracterizan la variable. Bien, y ordinales, los valores pueden ordenarse de menor a mayor, de más importante a menos importante, del primero al último. Por ejemplo, clase social, clase baja, clase media o clase alta. Ahí están ordenadas. Nivel socioeconómico, clase alta, clase media, clase media baja, clase baja o pobreza extrema, ¿no?
Bueno, lo otro es la variable independiente, es una variable que se presenta sin necesidad de otra, es la variable manipulada o controlada por el investigador, se le puede atribuir valores o voluntad dentro de ciertos límites. ¿Sí? Por ejemplo, los estudios científicos se enfocan en examinar los efectos de una variable independiente. En un estudio se analizó el impacto de 5 intensidades de un campo magnético sobre plantas de cebada. En este caso, la variable independiente fue la intensidad del campo magnético. Esto es un ejemplo que no tiene que ver con nuestra ciencia, pero siempre recuerden, yo aquí detrás tengo un ejemplo, a ver si se los escribí, a ver si lo logran ver. En el eje de las abscisas puse los años de estudio, que es X, la variable independiente por lo general siempre se asume como X. Los años que uno, digamos, estudia o invierte en educación y los ingresos que después una persona va a recibir en el mercado de trabajo. Entonces, a cuanto mayor años de estudio, mayor nivel de ingresos. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Lógicamente, los años de estudio, la variable que vamos a manipular y vamos a ver cómo influye en los ingresos. Bueno, habiendo efectuado este repaso de la clase pasada, vamos a comenzar hablando de la unidad de análisis y la unidad de observación, ¿sí? Y de la población. Aguarden un minutito. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy, la unidad de análisis y la población. Bien, el interés de quien investiga es hacer inteligible el comportamiento social, los procesos sociohistóricos, las relaciones entre los miembros de una sociedad, individuos o colectivos, utilizando un esquema de interpretación de esa realidad social que es su marco teórico. Las proposiciones teóricas y las hipótesis enuncian conjeturas sobre cómo son, cómo se comportan o cómo se relacionan determinadas unidades. Son unidades de análisis porque se identifican como las unidades para las cuales cobran sentido las proposiciones teóricas, las hipótesis y el análisis correspondiente. Por lo tanto, la decisión sobre cuáles son las unidades sobre las que interesa realizar el análisis durante el proceso de investigación es una determinación teórica. La elección de la unidad de análisis, como el resto del diseño, dependerá de la teoría de la cual dedujimos nuestros objetivos de investigación. Teorías y objetivos macrosociales requieren unidades de análisis agregadas, que son colectivos, aunque para su medición recurramos a unidades individuales. Esto lo dice Sautou en el año 2005, que es un texto que les recomiendo. Bien, un ejemplo, en los estudios sobre migración internacional, algunas investigaciones analizan los países y los clasifican según atractores o expulsores de migrantes. Se basan en enfoques teóricos macrosociales, estudio de comportamientos societales. En estos estudios las unidades de análisis son los países. Sin embargo, para su caracterización pueden utilizarse mediciones sobre las personas que viven en ellos, por ejemplo, el nivel educativo, la condición de actividad, el salario que ganan. Otros datos pueden relevarse en las empresas del país, como puede ser la productividad de las mismas, el sector de actividad, etc. Otros estudios de migración, en cambio, hacen foco en los migrantes considerando qué características tienen, qué motivaciones los hacen migrar, etc. Qué relevante es este tema, siendo que en Uruguay hay una migración hacia otros países bastante considerable, sobre todo la famosa fuga de cerebros. También hay políticas para que los investigadores retornen a nuestro país.
Bien, estos enfoques teóricos son microsociales y las unidades de análisis son los individuos, en este segundo caso, ¿no? En estos casos se puede caracterizar a las personas migrantes sobre la base de los atributos de sus países o localidades de origen. Si el país es de base agrícola, países con alta conflictividad interna, etc. Es decir, hay algunas investigaciones que se basan en enfoques teóricos macrosociales, donde la unidad de análisis serían los países, y otros estudios de migración hacen foco en los migrantes, considerando qué características tienen esos migrantes y qué motivaciones los hacen proclives a migrar, ¿sí? Entonces, esto sería un enfoque microsocial. Por eso, la unidad de análisis nos la va a dar nuestro enfoque teórico. Eso siempre ténganlo presente, ¿sí? Bien. Voy a compartir otro ejemplo para que ustedes lo tengan acá presente. A ver. Otro ejemplo. La expansión del sistema educativo provoca una postergación en el ingreso al mercado de trabajo. Aquí en Uruguay pasa muchísimo. Los jóvenes viven en la casa muchas veces de los papás, hasta realizando la facultad, ¿verdad? Algunos no, pero muchos postergan también la emancipación, ¿no? Y también el ingreso al mercado de trabajo. Bueno, esto puede analizarse en el mercado de las políticas educativas de los países y cómo éstas modifican la estructura etaria de la población trabajadora. Una hipótesis podría ser: los países con mayores coberturas del sistema educativo secundario tienen una estructura de población trabajadora con menor participación de jóvenes. Bien, es una hipótesis asociada a un análisis macrosocial y la unidad de análisis son los países. Pero también podría dar lugar a una hipótesis de nivel micro. Los adolescentes y jóvenes que se mantienen por más años en el sistema educativo tienden a postergar su ingreso al mercado laboral. En este caso, se estudia el comportamiento de los individuos y la unidad de análisis son los adolescentes y los jóvenes. Bien, aquí les puse este ejemplo para que ustedes tengan en cuenta eso, que la elección va a tener que ver con el marco teórico. Los tipos de unidad de análisis, de acuerdo al marco conceptual y a las hipótesis, la posibilidad de que surjan unidades de análisis pueden ser muy diversas, pueden ser individuales o colectivas, individuos, grupos, empresas, países. Las unidades no son necesariamente individuos, sino que pueden estar constituidas por conjuntos, unidades colectivas. Bien. También muchas unidades de análisis no tienen que ver con individuos o colectivos de individuos. Por ejemplo, una hipótesis puede centrar su interés en unidades tan diversas como las políticas sociales, las leyes, los accidentes de trabajo, los puestos de trabajo, las relaciones entre pares de personas o de países. Bien, así que muchas veces, se estudia, por ejemplo, el número de accidentes de trabajo según el sector. Entonces, la unidad de análisis que estoy analizando y estoy contabilizando son los accidentes de trabajo, no son las personas. Bien, es fundamental en cuanto a la unidad de análisis y las variables, es fundamental en el pasaje del marco conceptual al marco operativo distinguir entre unidades de análisis y características a estudiar en las unidades de análisis, variables. ¿Ah? Como ya se mencionó, las variables son características o propiedades que se miden o se asignan a las unidades. La unidad de análisis es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿de qué unidad habla la hipótesis o la pregunta de investigación? Siempre háganse esa pregunta. Las variables son la respuesta a la pregunta. ¿Qué características se observan o analizan de las unidades? O sea, respecto a cada unidad de análisis, vamos a tratar de definir las variables de esa unidad. ¿Cómo distinguir las unidades de análisis de una categoría, de una variable? Para distinguirlas se deben diferenciar las unidades de los atributos que los caracterizan. Bien, vamos a un ejemplo.
Hipótesis. Las mujeres con mayor nivel educativo tienden a insertarse en el mercado laboral en mayor medida que quienes tienen bajo nivel de formación. Bueno, vamos a pensar la unidad de análisis. La unidad de análisis. Mujeres en edad de trabajar y en edad de haber recibido un nivel educativo suficiente como para que tenga sentido utilizar la hipótesis con una variable que compara niveles educativos alcanzados. Así que la unidad de análisis son mujeres en edad de trabajar, mayores de 15 años. Variable, nivel educativo alcanzado, alto, medio o bajo. Y la condición de actividad, activa o inactiva. Vamos con la hipótesis 2. Las mujeres reciben menores salarios que los hombres. Esto es una hipótesis, a su vez comprobada, ¿no? Unidad de análisis. Son las personas asalariadas. Solo para estas personas tiene sentido la hipótesis. ¿Por qué? Estamos hablando de mujeres que reciben un salario. Variables, sexo, femenino, masculino y salario. Esas son las variables de la unidad de análisis. Yo creo que en este ejemplo se ve clarito la unidad de análisis y las variables. En el primer ejemplo, el atributo sexo es una característica que define la unidad de análisis, mujeres. En el segundo, el atributo sexo es una de las variables que componen la hipótesis y que permite clasificar a las unidades de análisis involucradas, personas asalariadas. Bien. Es fundamental entender el vínculo entre unidades y variables para evitar inconsistencias en esa relación. Porque muchas veces nos va a llevar a concluir conceptos erróneos sobre las unidades. Bien, unidades de análisis y población. Durante la construcción del marco conceptual se define que unidades serán analizadas de acuerdo al enfoque teórico y las hipótesis o preguntas de investigación. Para poder realizar este análisis es necesario que las unidades puedan, a su vez, ser observadas y caracterizadas durante el proceso de investigación empírica. Determinar qué unidades serán las que aportarán la evidencia empírica para responder las preguntas y contrastar las hipótesis planteadas. Bien, esta es otra tarea que se hace al pasar del marco conceptual al marco operativo. Bien, hay que definir qué unidades se van a estudiar empíricamente y a su vez las propiedades que se van a observar, las variables y sus indicadores que serán asignadas a estas unidades. En definitiva, las hipótesis son enunciados sobre lo que se espera que suceda con un conjunto de unidades o subconjunto de ellas en términos de sus propiedades, variables y las relaciones que puedan encontrarse entre esas propiedades en todas o en algunas unidades. El conjunto de unidades que se van a estudiar durante el proceso de investigación se corresponde con la población. Es una delimitación del universo de unidad de análisis con relación a las cuales se contrastan las hipótesis y se sacan conclusiones en el proceso de investigación. Se identifican las unidades que se observarán en un espacio y en un tiempo determinado. Bien. Por ejemplo, si se quiere analizar las hipótesis sobre diferencias salariales entre hombres y mujeres, es necesario delimitar una población a la cual pueda aplicársele tal análisis. Una población podría ser personas ocupadas que residen en Montevideo en el año 2009. ¿Sí? Además de cumplir el papel de identificar un conjunto de unidades observables, la población acota el estudio de modo que sea plausible su realización. Puede ser interesante analizar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en todos los países del mundo, pero constituye probablemente un objetivo no factible de cumplirse por un tema de recursos, tiempo y demás. En un estudio también, en un mismo estudio, se puede trabajar con diferentes poblaciones.
hay que tener en cuenta muchas veces la distinción entre unidad de análisis y unidad de observación, ¿sí? No es lo mismo. La unidad de observación es aquella en donde se va a aplicar el instrumento elegido, ya sea encuesta, entrevista, ¿sí? De pronto yo puedo estar analizando los accidentes de trabajo, esa es mi unidad de análisis, y la unidad de observación van a ser las personas que están trabajando en cierto sector, ¿sí? Porque yo les voy a aplicar a ellos una encuesta sobre su trabajo, y si han tenido accidentes o han tenido problemas de salud y demás. ¿Ya? Así que otra distinción importante es unidad de análisis y unidad de observación. Recuerden siempre que cuando uno define la población, que es el otro tema, bueno, acá sí los escribí, unidad de análisis y unidad de observación. Cuando uno define la población con la que trabaja, es importante siempre delimitar en qué año, en qué lugar, o en qué periodo, siempre hay que delimitar. Y otro tema que nos queda definir en esta clase es la población y la muestra, ¿sí? Que es otro tema, es confeccionar una muestra. Aunque la población se haya acotado, no es posible o es muy costoso observar a todas las unidades y se decide estudiar solo algunas de estas unidades. Una muestra es un subconjunto de la población compuesto por las unidades que efectivamente se observan y representan a las otras unidades de la población que no se observan. Existen diferentes maneras de seleccionar una muestra dependiendo de los objetivos y la estrategia que se utilice en la investigación. En los estudios cuantitativos, dado que interesa estudiar la distribución de características de la población, el tipo de muestra apropiada es la probabilística, que permite inferir los resultados obtenidos en la muestra del total de la población. Para esto habitualmente se trabaja con muestras en las que la selección de las unidades se hace al azar y utilizando determinados criterios para lograr una representatividad de la diversidad de unidades de la población. Eso permite hacer estimaciones de la población y calcular en ellas márgenes de error basadas en las teorías de la probabilidad. En Uruguay contamos con la encuesta continua de hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Se seleccionan hogares de todo el país para que las conclusiones que se extraen sean de alcance nacional. Sin embargo, hasta el año 2005 la encuesta era un relevamiento de población y hogares urbanos, ya que la muestra no se incluía en las localidades con menos de 5.000 habitantes. El INE ha ido cambiando su metodología a lo largo de los años, pero lo que podemos decir hoy por hoy es que hay años en donde se ha realizado una encuesta continua de hogares ampliada, que ha contemplado localidades más pequeñas, localidades rurales, como la encuesta continua de hogares ampliada del año 2006, del año 2008. Bueno, ahora vamos a tener el censo de población en el año 2023, con el cual vamos a obtener información de toda la población. Ahí no va a ser a través de una muestra, ¿sí? Bueno, así que para terminar, tengamos en cuenta todo lo que hemos dado. Otro concepto importante, se los voy a escribir aquí para que quede, es el de población. A veces cuando no es una muestra cuantitativa, se realiza una muestra teórica o de interés sustantivo, que es a nivel cualitativo voy a decidir a qué personas yo voy a entrevistar o a quiénes les voy a aplicar el cuestionario, ¿sí? Así que hay muestras que son de interés teórico también, pero no siempre se puede
estudiar a la población entera, ¿no? Y que, bueno, confeccionar la muestra es algo que requiere mucho trabajo y sobre todo si queremos que los datos sean representativos de la población. Bueno, nos encontramos en la próxima clase, en donde vamos a estar trabajando sobre los paradigmas cuantitativo y cualitativo. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.